Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana de día martes 22 de abril. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Sáez, que nos acompaña en esta mañana, dando gracias a Dios. Dios le bendiga, hermana Elizabeth, bendiga a su esposo, bendiga a su madre, a su familia y a todos los que le rodean. Amén. Dios sea bendiciéndoles grandemente. Bien, hermanos, vamos al capítulo 19, ¿sí? 19 del libro de Juan. Ahí estamos, hermanos, analizando la escritura en este libro de Juan, capítulo 19. Y lo leemos en el nombre de Jesús, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados extrajeron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato dijo: He aquí el hombre. Cuando le dieron los principales sacerdotes, los alguaciles, dieron voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Losada, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Por lo general, hermanos amados, los predicadores muestran o enfocan sus enseñanzas o sus predicaciones en el sufrimiento de Cristo. Y no es menos, no es menor. El sufrimiento que le fue concedido por parte de los hombres. Los clavos, la corona, los latigazos que Jesús tuvo que padecer. Pero tras esa situación, tras ese cometido, hubieron hombres. Y esto nos muestra el actuar del hombre, del ser humano. Nosotros decimos: yo tal vez hubiera estado ahí, no hubiera tomado un látigo para pegarle, o no hubiera dado un escupitazo o una bofetada. Ciertamente no podemos afirmar esa situación porque nosotros hoy día conocemos a la luz de la palabra que Jesús era el Cristo. Tal vez al estar ahí
no hubiéramos tomado esa posición. ¿Y sabe por qué? Porque esto describe la condición del hombre en general, ¿sí? Las actitudes que los hombres tienen. Y aunque Pilato parecía inocente al tratar de soltar a Jesús, no era tan inocente como lo eran los otros también. Era tan culpable como ellos, y Jesús se lo dijo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. O sea, ahora, de que Pilato también pecaba, hermanos amados, al estar llevando a cabo un juicio injusto también. Entonces, esto muestra, hermanos, en global, y afirma y confirma lo que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces el hombre no quiere reconocer su naturaleza pecaminosa. Y es por eso que no viene a Cristo. Vosotros no queréis venir a la luz. Para ellos la luz es molesta. No quieren reconocer que en su corazón hay envidia, que en su corazón hay ego, que en su corazón hay vanidad. ¿Sí? Es difícil al hombre reconocer. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio, que nos lleva a meditar nuestra condición, no la condición del otro. Por lo general, por eso la Escritura dice que es como una espada de dos filos. No solamente muestra la condición de aquel, sino que también la mía. ¿Por qué es importante la Escritura constante? La predicación del Evangelio, la que nos va examinando día a día y nos va diciendo en qué condición estamos delante de Dios. Si bien es cierto, la intención de Pilato era soltar a Jesús, y tenía el poder para hacerlo, él lo dijo, pero se vio confrontado a otra situación: la perversidad de los judíos en aquel tiempo, el momento, lo llevaron también a un callejón sin salida. Si a él te sueltas, no eres amigo del César. Aquí, hermanos, prevalece la ambición política de Pilato, que también es un pecado. Así como hoy día la ambición de muchos hombres por tener cargos, por llevar a cabo una labor, y a veces sin tener la capacidad de poder llevarla. Vemos iglesias divididas, pastores que en su egocentrismo, y no solamente porque ellos lo piensan así, sino que muchas veces la congregación lo lleva a pensar a que son mejores que los demás, olvidándose lo que dice la Escritura, que nosotros en otro tiempo también éramos. Y por eso que la Escritura nos advierte contra aquel que es el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que muchas veces pretende salir a flote. Y en muchos sale, sí, la vieja naturaleza, esa que no perdonaba, esa naturaleza soberbia, llevada a su idea. Hacen morir en vosotros todo lo terrenal: ira, enojo, contienda, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque tenemos una lucha constante contra el otro yo. La palabra de Jesús resuena en nuestro corazón: que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero aquel que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Si bien es cierto, esto quedó escrito para nuestra enseñanza, debemos tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, no al otro, a mí. Por eso, cada vez que nos reunimos a hacer un culto a nuestro Dios, nuestro sentir debe ser: háblame, Señor,
como lo dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Y no tomar esto como un discurso, como algo, hermanos amados, una salmonía o tal vez un ritual. ¿Qué es lo que hoy día pasa en las iglesias? Se ha ritualizado el culto, ¿sí? Y la palabra queda siempre en un rincón, ¿sí? Como algo que provoca una emoción, pero luego se va. Queda algo como algo superficial. Y es porque los predicadores se han encargado de hacerlo así, de no profundizar la escritura para que pueda caber en nuestro corazón y pueda hacer raíces en él y provocar qué cosa, la transformación, lo que Dios quiere del hombre. Aquí vemos la naturaleza del hombre. Algunos que parecen inocentes son tan culpables como los otros. Queda demostrado el odio, la maldad que hay en el hombre. Por eso que discrepamos en algún funeral cuando dicen era muy buena gente. No existe la buena gente. Nosotros somos hombres malos o gente mala que de vez en cuando practicamos algo bueno y a veces en nuestra conveniencia. La necesidad del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a clamar día a día y a esperar y a guardar en Dios, pero también a someternos, a sujetarnos a la palabra de nuestro Dios, a analizar con claridad lo que Dios quiere. El hecho de conocer que hay un solo Dios y que su nombre es Jesús no nos da, hermanos, la seguridad de que somos salvos. La seguridad que nos da de que somos salvos es que estamos haciendo la obra de aquel que murió por nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Tiene descanso usted? ¿Tengo descanso yo? ¿Cuáles son los frutos que el Espíritu Santo está entregando en nuestra vida? Y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía Jesús Nazareno, un rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Provocaba de esta manera Pilato a los judíos como una, una punzada en la conciencia de lo que ellos estaban haciendo con su rey. Y aunque ellos no lo recibieron como rey, pero Pilato le coloca este letrero para que ellos mediten lo que hacían. Y en diferentes idiomas. Y no solamente ellos, sino todos podamos entender que Jesús es el Rey. Y si ese es el Rey, y nosotros sus súbditos del reino, debemos guardar obediencia. Sí, sujeción, sumisión hacia nuestro Rey. Lo que hoy día no sucede. Sí, los que componen el reino, en cierto modo, se han ido revelando. Pasando los tiempos, ha ido cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de obedecer a Dios. Y nos hemos ido conformando este siglo. Nuestras congregaciones han ido variando. Y dentro de nuestras congregaciones ha ido adentrando el mundo. Y poco a poco ha ido cambiando la idea.
o el mandamiento que Jesús dejó. Amaos los unos a los otros. Sí, con un amor entrañable. Cuando uno ama, perdona, cuando uno ama, no se siente mayor que el otro. Se siente un siervo, un servidor. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos y sus discípulos a la iglesia. Luego dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, al ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Salmo 22:18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En todo este relato hemos podido ver la actitud del hombre, coronada con lo que este hombre hizo. En vez de agua, le dieron vinagre. Confirma la actitud del hombre, que debe ser revelada, hermanos, a la luz de la palabra, en nuestras predicaciones callejeras, en nuestras conversaciones. Debemos decirle al hombre lo que es. Y no usar de lisonjas, como muchos dicen: ábrele tu corazón al Señor para que entre. No, el hombre debe arrepentirse. Sí, porque recibir a Cristo, como dice Juan, el capítulo 1, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no significa que yo levante la mano y reciba a Cristo en mi pensamiento solamente, sino que yo crea que Jesús es el Señor y me someta a su voluntad y no la mía. Lo que el Padre nuestro dice: que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos oponemos a la voluntad de Dios por querer llevar a cabo nuestra propia voluntad? ¿Sabe? Hay algo que me preocupa como hombre de Dios. Algo que se le arrebató a la iglesia a través de los tiempos. Y que los pastores, y muchos pastores, no han visto. Y no porque yo diga, yo tengo visión de Dios, no. Lo siento del Espíritu por medio de la palabra. La palabra me confirma que el sentir es de Dios. Sí, porque todo sentir debemos llevarlo a la Escritura para ver si es sí o no, si Dios es su voluntad o no. Y miro con mucha tristeza, sí, con mucha tristeza, que a la iglesia se le ha robado, se le ha quitado
las enseñanzas. Sí, las enseñanzas profundas. Y si usted analiza el libro de Isaías, en cierto capítulo el Señor le dice, y te devolveré a tus maestros. Porque los maestros son importantes en la iglesia. Si bien es cierto el pastor es un apacentador, un cuidador, pero el maestro por medio de la palabra va edificando el alma del creyente. Sí, con las enseñanzas de Cristo, por supuesto. No los falsos maestros. Esos maestros que andan conforme a su concupiscencia y no apoyados en la palabra. Hoy día la iglesia se viste de gala para hacer eventos. Sí, y mueven gente de un lado a otro. Pero la pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como hijos? Tomamos los modelos del mundo para hacer eventos. Ponemos luces. Ponemos harta música. Para que la emoción del hombre sea arrastrada, cautivada. Pero luego al otro día, ese hombre está necesitado nuevamente. Está con sed. A diferencia de lo que Jesús dijo con respecto de aquellos que creen, como dice la Escritura, que de sus ríos correrían ríos de agua viva y que sería un fluir constante. Qué pena que la enseñanza haya sido quitada y que se haya dado lugar a la emocionalidad, como lo hace el mundo, por medio de recitales, por medio de eventos. Y no hay transformación, no hay cambio. Jesús le dijo a Josué, nunca se aparte este libro, en él meditará de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no nos miramos unos a otros? ¿Por qué no nos amamos con ese amor entrañable? Porque hemos ido dejando el primer amor. Hemos ido dejando las primeras obras. Lo denuncia el Señor en Apocalipsis. Hemos dejado de ser lo que Jesús quería que fuéramos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era el de la gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, miran a la mía a quien traspasaron. Zacarías 12:10, Ezequiel 12:46. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos concluyendo. Jesús había muerto
2 hombres pidieron su cuerpo y lo sepultaron. Pero hay detalles importantes que por el tiempo tal vez nos vamos a pasar por alto, pero hay un detalle que para mí en lo personal es importantísimo. El verso 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Sí, había un huerto. El libro de Génesis nos habla de que el hombre fue puesto en el huerto para labrar aquel huerto y recibió la instrucción de que si comía de aquel árbol de la ciencia y del bien y el mal, no la manzana, de la ciencia y del bien y el mal, el día que comiese de aquel árbol moriría. Y fue así como el hombre, seducido por Satanás, se rebeló contra Dios y tomó de aquel fruto. Dice que la mujer tomó de aquel fruto y se lo dio a su esposo, el cual comió y ambos comieron y los ojos de ellos fueron abiertos en ese huerto. Sí, en ese huerto que Dios había plantado. Llegó la muerte, golpeó la puerta del hombre, que rechazó el mandato de Dios. Y con ellos trajo en aquel huerto. Pablo dice que la muerte se traspasó a todos los hombres hasta el día de hoy. En aquel huerto el hombre cayó, la creación de Dios cayó ahí, seducida por la mentira y el engaño, por la sutileza. Sí, el hombre en su inocencia, pero también en su culpabilidad, tomó de lo que no debía tomar. Y esto nos trajo una grave consecuencia en ese huerto. En ese huerto se sembró la muerte. Aleluya. Y por eso es que Juan hace alusión que en este huerto, donde Jesús fue puesto en el sepulcro, en ese huerto, por nuestro Dios, no por el hombre, por nuestro Dios, renació la vida. Aleluya. Porque de ese huerto, donde Jesús fue puesto, al tercer día, Jesús sale, suelto los dolores de la muerte, para darte vida a ti y a mí, mi hermano y mi hermana. Gracias damos al Señor. Por eso hoy día no debemos ser como Adán. No debemos desobedecer a Dios, dejando entrar en nuestros corazones la maldad, ni el orgullo, ni la vanidad que entró por medio del pecado. Debemos dejar que Dios gobierne como iglesia nuestros corazones y sujetarnos a su palabra. En el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, al cual no había sido puesto ninguno. Gracias damos al Señor, porque en el huerto se sembró la muerte de Adán y la muerte de toda la creación. Pero en este huerto, donde fue colocada la muerte, donde fue sepultada la muerte, en este huerto, aleluya, nació la vida. Y es lo que nosotros esperamos, la resurrección de nuestros cuerpos un día. Este cuerpo mortal
que se vestirá de inmortalidad, de este cuerpo de bajeza que se vestirá en un cuerpo de gloria. Pero todavía no. Por tanto, debemos saber cómo llevar, cómo manejar este cuerpo de muerte que Pablo dice en Romanos: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Haced morir en vosotros todo lo terreno, todo lo de la tierra. Haced morir en vosotros el viejo hombre, la vieja mujer, y sujetarse a las Escrituras, a la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth. Dios bendiga a Jorgito Pérez. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara. Gracias por estar en sintonía. Y gracias por permitir que esta palabra llegue hasta sus oídos. Sí, Jesús dijo: vosotros sois de la tierra y yo soy del cielo. Y estos terrenales que hemos creído en el Señor y que nos hemos sujetado a su palabra, un día llegaremos allá. Así como Cristo venció la muerte, usted y yo y todos los que hemos creído su palabra, venceremos la muerte y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, había esperanza totalmente en Jesús. Por eso es importante, hermano, la obediencia. Oremos por la iglesia. Oremos los unos por los otros. Que el Señor Jesús le bendiga. Hasta la tarde, si Dios lo permite. Bendiciones.